Bueno, ahí va. Como introducción de un poco de este tema, vale aclarar un poco qué es el humanismo, para empezar, obviamente, lo más corto posible. Y decidí pararme un poco en el humanismo porque, ¿qué pasa? Es una corriente de pensamiento realmente muy grande en el sentido abarcativo de la palabra. Incluye realmente muchas líneas de pensamiento, pero hay algunas que son como trazadas de forma que atraviesan a los diferentes pensadores humanistas que han habido, pero para esto tenemos que contextualizar un poco en lugar y época. Y si bien el humanismo tiene, como decía Adrián, una llegada contemporánea al día de hoy, eh, esto remonta al siglo XIV, siglo XV, más que nada en Italia, donde surgen ciertos pensadores que van a comenzar a tratar de dar un giro que muchas veces es enseñado, ¿no? En los centros de estudio, como ese giro del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, eh, el renacimiento, y por eso viene como un poco con esta palabra, renacimiento, entra en la escena con la idea de tratar de eh, hacer un giro en la humanidad y en el pensamiento de la humanidad y comenzar a sacar a Dios de lado, es decir, sacar a Dios del centro, esta idea del teocentrismo que venía durante toda la época medieval. El humanismo es como una especie de intento en primera instancia de sacar a Dios, y en tanto sacamos a Dios, todas las explicaciones que tengan que ver con Dios las sacamos de lado. Entonces nos quedamos con quién. ¿Quién se queda en el medio del pensamiento? Bueno, el hombre. Se presenta al antropocentrismo como la idea básica, inicial, digamos, es como la idea primigenia, ¿no? De donde va a empezar a darse desarrollo a todo su pensamiento. Y en esto no, a ver, ¿qué pasa? En el humanismo no hay tres o cuatro autores. Realmente hay un mundo y hay cruces de humanismo con otras corrientes filosóficas, con otras corrientes de pensamiento. Pero vamos a tratar de hacer un análisis de algunas especies de falacia en las que el humanismo ha incurrido en el desarrollo y en la presentación de sus ideas, y sobre todo en aquellas ideas que tienen que ver con el marco de la gnoseología, es decir, el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, y con la ética, con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que es correcto, lo incorrecto. Sabemos que en filosofía una corriente, digamos, una rama de la filosofía, mejor dicho, es la ética, que es la encargada de analizar las conductas morales. Y en esto un poco Agustín, en uno de los capítulos anteriores, cuando se encargaba de analizar el argumento moral de la existencia de Dios, dejaba un poco en claro esta cuestión. Y yo quiero que pensemos esto por un momento. Para el cristiano, para el creyente en la Biblia, eh, el canon, el hilo conductor, digamos, lo que nos orienta en lo que es bueno y lo que es malo, está escrito en la Biblia. Es decir, la Biblia es nuestro norte, ¿no? Lo que nos indica lo bueno y lo malo. Imagínense en que tuviésemos que nosotros decidir entre nosotros lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, intersubjetivamente ponernos de acuerdo entre nosotros, y en donde a cada uno le parezca lo que está bien o lo que está mal, y según lo que la mayoría termine determinando lo bueno y lo malo, este, podría ir quedando como una especie de ley. Para nosotros los cristianos no tenemos este problema, porque justamente nosotros basamos nuestra ética, nuestra moral, en un libro, la Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios y tiene una autoridad máxima, una autoridad que no es humana, sino que justamente es divina,
presuponemos la existencia de Dios, suponemos la existencia de este Dios como un Dios moral y ético, y que nos ha dado las reglas y las pautas de vida para que nosotros vivamos, como dice la palabra, ¿no? En este siglo, sobria y piadosamente, ¿no? Es decir, que en la Biblia nosotros ya tenemos la respuesta, tenemos la solución al dilema de dónde sacamos nuestra moral y de dónde nosotros podemos conocer, generar conocimiento. Ya lo tenemos resuelto, es Dios el que nos va dando a nosotros el conocimiento de su palabra, la revelación, y también por otro lado nos va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ahora, hay una primer falacia que me gustaría analizar del humanismo, que es la famosa falacia naturalista. Esta no es una falacia exclusivamente del humanismo, obviamente que ha sido utilizada por muchos pensadores y quizás sin darse cuenta o a sabiendas de que estaban utilizando esta falacia, la han usado igual. Y la falacia naturalista no es otra cosa que lo siguiente. Eh, es un pasaje que se realiza, argumentativamente hablando, entre lo que es a lo que debe ser. Y ese pasaje se da como de forma lineal. Es decir, vamos a poner ejemplo para que esto se entienda. Yo digo, bueno, eh, esto debe ser así porque siempre ha sido así. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El argumento de que esto debe continuar siendo así porque ha sido así históricamente. Entonces, es querer basar un deber ser, ya que estamos desprovistos de la moral cristiana, ya que hemos decidido sacar a Dios de lado, o sea, el humanismo, decir, bueno, ¿y de dónde sacamos ahora nuestra moralidad? ¿De dónde podemos encontrar el norte para orientar nuestras vidas? Bueno, yo lo escribía de esta manera, esto es lo que plantea el humanismo. El hombre es un ser racional, ¿vieron? Es. Ahí se presenta el es, ¿no? El hombre, ¿qué es lo que es? Es un ser racional. Y es justamente el humanismo va a basar su filosofía, su ideología en esta idea de que somos seres racionales, de que tenemos la razón, y va a suceder algo interesante un poco más adelante con esta idea de ser racional. Por lo tanto, todo lo que es derivado de la razón es bueno. Es decir, basado en la ontología, ojo ahí, ojo al gol, basado en lo que somos, en nuestra constitución, vamos a ir a lo que deberíamos ser. Pero no porque hay un deber ser allá adelante que me guía, sino porque me baso en mí mismo. Entonces, esto, por ejemplo, llevado al placer, ¿no? El placer es una sensación que me presenta bienestar, ¿no? Por lo tanto, debo de continuar en la búsqueda del placer. Y ahí es donde surgen las corrientes hedonistas, ¿no? De pensamiento, de que todo lo que hacemos como seres humanos es buscar el placer y evitar el dolor, porque eso es lo que somos sensaciones, eso es para el hedonismo, pero para el humanismo tiene que ver con la razón. Entonces, plantea esto, eh, como la fe no procede de la razón, por lo tanto queda descalificada. Es decir, nosotros somos seres racionales y no podemos dar lugar a la fe. ¿Por qué? Porque como somos seres racionales, debemos ser seres racionales. Y esto es claramente una falacia. Es querer demostrar algo hacia lo que debemos de apuntar en base a lo que somos. Y para nosotros, como decía Adrián un poquito antes, el ser humano, su constitución moral humana sin Dios, es totalmente pervertida, es decir, totalmente corrompida. O sea, nadie busca el bien, ¿no? Siempre de mal en mal. Y eso lo vemos en la sociedad en la que vivimos todo el tiempo. La maldad en el mundo aflora cada vez más. Basta con señalar Primera, Segunda Guerra Mundial, con las guerras en Medio Oriente, África, el hambre, la trata de blanca,
un montón de cosas que uno dice, ¿en qué somos, no? ¿En qué nos hemos convertido? Dicen muchos, y no es que nos hemos convertido. La esencia humana es esa, es la de un ser pecador. El humano que deja de lado a Dios no tiene otra cosa que justamente dejarse arrastrar por sus delitos y pecados. Pero volviendo un poco a la falacia naturalista, es esto, ¿no? Es decir, el humanismo plantea la idea de un humano, ¿tá? Pongamos al humano como el centro de todo, sobre lo cual gire el resto de las cosas, y a ese ser racional está como la guía de la moral. Pero el problema acá es que se quiere generar un deber ser a partir de un ser. Que ese problema el cristianismo no lo tiene, porque el cristianismo tiene un deber ser que es la Biblia, son los parámetros bíblicos. Ahí está el deber ser del cristiano. Orientamos nuestra búsqueda hacia ahí, o sea, todo lo que hacemos lo apuntamos en la búsqueda de este norte. El humanismo no tiene norte y por eso, desprovisto totalmente, cae en un juego de subjetividades, al mejor estilo de la ética de David Hume, por ejemplo, posterior, obviamente, a toda la época renacentista, pero que también, en el caso de Hume, él basa su ética, su moral, justamente en la intersubjetividades, ¿no? Él dice, por ejemplo, que somos esclavos de las pasiones y que debemos ser esclavos de las pasiones. El caso de Hume. Y bueno, y ahí es donde nosotros podemos, bueno, entrar mucho más en detalle, pero básicamente es esto, ¿no? La falacia naturalista es querer demostrar algo por lo que es. Y justamente cuando alguien trata de demostrar algo es porque va a plantear otra cosa. Es decir, cuando uno analiza un argumento, el argumento tiene premisa 1, premisa 2 y conclusión. Las falacias muchas veces carecen de alguna de estas partes. Es decir, carecen o de premisas o de conclusión, o la conclusión ya está en la primer premisa. Y estos errores del pensamiento, errores lógicos, son de los que muchas veces terminan cayendo, como les decía al principio, a veces queriendo y a veces sin querer. Segunda falacia, interesante esta, falacia ad silentio. Obviamente, al silencio se extrae una conclusión en el silencio o ausencia de evidencia. Es decir, llego a argumentar algo porque mi contrincante no dice nada sobre esto, no arroja evidencias o muestra silencio sobre ciertas temáticas. Y esto ha sido algo de lo que el humanismo, y piensen esto también, porque el humanismo no es algo solamente que, a ver, para quienes creemos en Dios, es algo que está fuera, así como parte del pensamiento, sino que inclusive el humanismo se ha intentado meter en la iglesia, eh, en las traducciones bíblicas, en algunos comentarios bíblicos se encuentra el humanismo. Es increíble porque es una filosofía que entra de forma tan seductora, ¿no? Va entrando de manera tan astutamente que hasta inclusive dentro de los círculos del cristianismo, de algún tipo de cristianismo, se trata de meter, son estas lecturas, por ejemplo, de Jesús como humano, ¿no? De Jesús como un gran maestro, de Jesús como un gran pensador y ya está, pero no digamos que Jesús era Dios, ¿no? Dejémoslo ahí. Entonces, esas lecturas justamente provienen del humanismo y son las que muchas veces se han metido en iglesias que, bueno, que todos conocemos y que queriendo de alguna manera, te- como se dice, ¿no? Como queriendo codiarse, ¿no? Con el sistema, han dejado caer este punto que para nosotros es tan importante, que es la deidad de Cristo, ¿no? No podemos negar esto. Ahora, volviendo a la falacia, a Silentio, en donde se pretende extraer una conclusión. Nosotros sabemos que la Biblia no va a hablar de todos los temas habidos y por haber existentes en el mundo, ¿no? Es decir, eh, sabemos que la Biblia tiene un centro,
sabemos que ese centro es Cristo, y que va a tratar todo lo relativo a Cristo. Por eso es que decimos que la Biblia es cristocéntrica. Ahora, si bien la Biblia en ese tratamiento de Cristo va a tocar muchos otros temas, vamos a poder encontrar hechos históricos, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia, Roma, emperadores, Alejandro Magno, el otro, vamos a poder encontrar un montón de cosas relativas a la historia, vamos a poder encontrar cuestiones relativas a la literatura, a la escritura de los salmos, los proverbios, los cantares, vamos a poder encontrar cuestiones relativas, inclusive hasta relativas a normas de convivencia, ¿no? En Israel primitiva, ahí en el desierto, cuestiones de higiene, sí, vamos a poder encontrar un montón de cosas en la Biblia, pero no vamos a encontrar la totalidad de las explicaciones de todo el mundo, ¿no? De todas las cosas. Justamente esto lo utilizan muchos para decir, bueno, como en la Biblia no aparece tal cosa, la Biblia no es verdad. Como la Biblia no habla sobre esto, no habla sobre lo otro, no plantea precisamente todo lo relativo a X tema, entonces no tiene la verdad, ¿no? Y es una falacia que apela al silencio. Justamente eh, Dios no se expresa en la Biblia sobre todo lo habido y por haber, sobre todos los dilemas humanos existentes y todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, etcétera. Pero no porque Dios no se haya expresado, no quiere decir que Dios no tenga una postura sobre eso, no porque Dios no se haya expresado en torno a un montón de cuestiones, no quiere decir que podamos tener una visión cristiana sobre eso. Muchas veces en la Biblia encontramos principios rectores que nos permiten guiarnos y saber si una cosa es blanca o es negra, saber cómo movernos dentro de esos territorios, pero no porque haya un silencio quiere decir que la Biblia sea ignorante o que la Biblia no tenga respuestas sobre eso. Entonces, esta falacia es bien interesante porque ha sido muy utilizada para denostar a la Biblia, para criticar a la Biblia, al escrito bíblico, y para decir que los cristianos, bueno, que los cristianos son ignorantes, que no conocen sobre ciertas temáticas y que por lo tanto no tienen la autoridad para poder hablar sobre esto, sobre lo otro. Entonces la Biblia no habla de agujeros negros, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? O no habla no sé, cuestiones cosmológicas, ¿no? De la expansión del universo, cosas por el estilo. Eh, pero eso no quiere decir que Dios no sepa y no conozca todo lo relativo a eso, obviamente. Justamente esto es una falacia, es como un engaño, ¿no? Es un querer demostrar algo porque hay la ausencia de algo. Es una clara falacia. Y la última, con la que quería cerrar por donde empezamos la vez anterior, es la famosa falacia de falsa oposición, típica, y con esto ya cerramos. Porque acá también se presenta la falsa oposición. Querer oponer la razón a la fe. El humanismo va a despotricar, ¿no? Con esta idea de decir, bueno, si vamos a ser racionales, no podemos seguir de la mano de la fe. Es decir, debemos de abandonar todo lo relativo a la fe si queremos ser fieles a nuestra razón. Y esto es algo que ya en la antigüedad, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, lo entendieron muy bien desde el punto de vista cristiano. Y bueno, tanto uno como el otro hicieron una buena descripción de la relación que podemos encontrar entre la fe y la razón. No son, no son contrarias. La fe y la razón no necesariamente son contrarias. Hay una cuestión de necesidad de una con la otra. Permanentemente, si vemos la vida de los discípulos como ejemplo más claro de humanos que se relacionaron con Jesús, vamos a ver que fe y razón están permanentemente en conversación y que tratar de ponerlas como disyuntivamente una de la otra es justamente caer en la falsa oposición. Inventar una oposición donde no necesariamente la hay, donde quizás más bien hay una complementariedad. Eh, no podemos necesariamente rechazar una porque asumimos la otra. Y esto también cae el humanismo al pensar
que debemos de rechazar todos los predicados en torno a la fe, a la teología, a la existencia de Dios. Esto también es, digamos, una semilla para lo que después será el positivismo, ¿tá? Que bueno, también esto es algo que lo pueden estudiar, el positivismo y posteriormente el positivismo lógico, pero es interesante que Uruguay, como tradición en letras, ¿no? Y en conocimiento y en desarrollo de pensamiento, en sus primeros siglos, vuelvo al 1900, abraza a estas ideas del humanismo y del positivismo, y justamente es en medio de todo esto que tenemos pensadores como Rodó, Ferreira, un poquito más atrás el mismo José Pedro Varela, tenemos ahí todo ese grupete, ¿no? Que son claros, como que se dice, hijos, digamos, de toda esta herencia humanista, positivista, eh, del pensamiento y de colocar a la razón como el norte, ¿no? Dejar todo lo concerniente a la espiritualidad y al conocimiento de Dios, a la teología, completamente de lado, y buscar las ciencias, ¿no? Es decir, el conocimiento duro y puro, la evidencia, ¿no? Buscar solamente lo que es evidente, dejando de lado todo lo que tiene que ver con las creencias, con la fe, con la vida, con la relación con Dios. Y aquí es donde nuestra educación, digamos, como uruguayos, nace, ¿no? Todo ese proceso, la laicidad, la secularización, que en Uruguay fue tan desde los principios, tiene su relación directa con el humanismo. Por eso es que para el pueblo uruguayo hay tanta diferencia, ¿no? Con otros países del resto de América Latina, porque es un pueblo que se ha mantenido bastante separado estas dos. Esta dicotomía, no necesariamente una oposición válida, se ha colocado en el centro de la educación. Siempre decimos como cristianos que esto tiene un lado positivo, obviamente, que no se haya metido una religión particular en la educación, ya que, bueno, a ver, si alguien pretende enseñar una religión opuesta a la mía, a nadie le va a gustar en la escuela. Pero fíjense en ustedes qué interesante que a pesar de todo ese predicamento, ¿no? De secularización, hoy en día luchamos un poco contra toda esta ola, ¿no? De la ideología de género, de estos pensamientos de corte neofeministas, feministas, que quieren comenzar a aplicar en la escuela una ideología particular, contra lo que desde antaño, ¿no? El pueblo uruguayo se ha opuesto, que se identifique a la escuela con una corriente de pensamiento. Bueno, hoy quienes están del otro lado quieren imponer, ¿no? Parece ser como una minoría queriendo imponer a la mayoría su perspectiva, su punto de vista, su mirada. Pero bueno, justamente la razón y la fe no necesariamente son opuestas, ¿no? Los cristianos, por ser cristianos, no dejamos toda nuestra razón de lado, ¿no? No dejamos nuestros cerebros en una cubeta para ser cristianos, sino que al contrario, la razón muchas veces tiene que terminar dándole la razón, valga la redundancia, a los análisis bíblicos y a los razonamientos inspirados en la fe. Suscríbete, Bíblicamente, tu canal.